Como ya comenté en otro video, a fines de los 80s y principios de los 90s aparecían en el under las primeras bandas que darían una forma a la escena del metal extremo argentino, y a mediados de los 90s surgirían otras con un sonido un poco más profesional, que llegarían a medirse en calidad de sonido con sus análogos internacionales, y una de esas es la protagonista de este video. Jesus Martyr originalmente no se llamaba así. Fundada en 1993 por Gastón Basile y Martín Furia, dos fanáticos de las vertientes más extremas del metal, iniciarían este proyecto musical bajo el nombre de Martyrdom, junto al bajista Martín Príncipe y el baterista Guillermo Gómez, empezando a vincularse al ambiente del death metal. En 1994 harían sus primeras apariciones en vivo. Aquel año le cambiarían el nombre al grupo, pasando a simplemente llamarse Martyr. En estos primeros años sufrirían sus primeros cambios de formación, con el alejamiento de Basile y su consecuente reemplazo por Santiago Ferrer como voz y guitarra rítmica, y la llegada de Bruno Nasute en reemplazo del primer bajista Martín Príncipe en 1997. Hacia aquel año pasarían a llamarse como más serían conocidos, Jesus Martyr. Luego de lanzar un par de demos que les permitirían hacerse con un espacio en la escena a pesar de la baja fidelidad de sonido, lograrían grabar y publicar en 1998, bajo el sello discográfico de Repulse Records, su primer álbum de estudio, Sud American Porno. Para este disco incorporarían a Hugo Machía como tecladista. Este trabajo es su obra cumbre, y los ayudó a destacarse casi instantáneamente salió, principalmente porque presenta un estilo muy contemporáneo a las agrupaciones que más estaban llamando la atención en el plano internacional, tomando como referencia claramente a The Manufacture de Fear Factory, al cual siempre se lo asocia porque ambos mezclan estilos como el death metal con el industrial. Como es de esperar por esta influencia, el trabajo de producción es quizás su elemento más característico, con esos samples y filtros de voz que lo hacen sonar muy moderno para la época. Hablando de la voz, creo que esa es otra de las características por la que destaca este disco, ya que a pesar de ser death metal, el vocalista no llega al extremo de hacer guturales o cosas parecidas, a pesar de que la mayoría del tiempo está gritando de una forma bastante agresiva. Además, en algunos tracks se sale de esa forma de proyectar su voz, e incluso llega a hacer susurros o cantos melódicos de lamento bastante curiosos. No cabe duda de que este disco haya sido impresionante en el plano nacional, porque era de los principales ejemplos de una nueva generación de metaleros argentinos que no padecían del delay que tenían las anteriores para absorber los nuevos sonidos que estaban surgiendo contemporáneas a ellas. Otros ejemplos claros son los discos de los 90s de Animal y Vibrion, que ya repasamos en el canal. En 1999, gracias al éxito de Sud American Porno y a la discográfica en la que estaban, que era española, lograrían hacer una gira por Europa, presentando su disco debut en varios países como España, Portugal, Alemania, entre otros. A fines de ese año tendrían su segunda gira por Europa, esta vez de forma independiente, porque hacia esas fechas finalizaría su contrato con Repulse Records. En plena gira empezarían a ocurrir diversos problemas personales entre los integrantes de la banda, que deterioraron la relación puertas adentro y provocó que la gira por Europa durara unos pocos meses y que durante el 2000 apenas se presentaran en vivo. Las peleas derivaron en la salida del vocalista y guitarrista Santiago Ferrer, ocupándose ahora el tecladista Hugo Machía de la voz e ingresando Sebastián Barrionuevo como nuevo guitarrista. Un año después, fue noticia de que Jesus Martyr estaba preparando un nuevo disco, que saldría bajo el nombre de Pampa Awaken. Los rumores eran bastante importantes, incluso cuentan que hubo tracks que fueron filtrados, pero finalmente, como el sonido no convencía a los músicos, decidieron por cancelar la publicación de este álbum. Para 2003, ya de vuelta en los escenarios, se pondrían a trabajar en su próximo material, ahora sin Hugo Machía ni Guillermo Gómez, que este último venía tocando en la banda desde sus inicios. Su reemplazo sería Marcelo Castro, que ya tenía un currículum bastante pesado luego de pasar por Animal y grabar el sexto disco de aquella banda. En 2005 por fin graban y publican su segundo álbum de estudio, que saldría bajo el nombre de The Jesus Martyr. Al salir tanto tiempo después del anterior y con una formación nueva, se nota cómo los músicos cambiaron y fueron absorbiendo nuevas influencias. La mayoría de canciones de este disco tienen un sonido más cercano al death metal melódico y al groove metal, sobre todo groove metal. Casi todos los riffs tienen esa onda movida que se puede escuchar en otras bandas como Lamb of God, Machine Head o el Chaos ID de Sepultura, solo por mencionar los más conocidos. Además, canciones como Absolute o Sonda también tienen una esencia medio metalcore melódico a lo Killswitch Engage, en el sentido de que tienen este juego de agresividad en el verso y voz melódica medio pop en el estribillo, lo que muestra que, si es cierto lo que estoy suponiendo, realmente seguían muy al día lo que estaba pasando en la escena del metal en general, y no se quedaron estancados en el sonido de su generación, que ya sabemos que es algo que suele pasar mucho en un estilo tan conservador como el metal. Guillermo Gómez volvería a la banda en 2006, y en 2007 Martín Furia, uno de los integrantes más importantes de la banda, se radicaría en Bélgica.
En el viejo continente, estaría más en contacto con productores europeos con quienes trabajaría en la producción de su tercer álbum, titulado The Black Waters, que sigue una línea más cercana al segundo disco que al primero, con un estilo bastante más trayero y hardcore, aunque no deja de sonar a groove metal. Para la gira promocional del disco saldrían con la formación Nasute en bajo y voz, Sebastián Barrionuevo y Martín Furia en guitarras y Eduardo Turco en la batería. Esto sería en el año 2008. En los años siguientes participarían de recitales tocando junto a bandas importantes de la escena latinoamericana, como puede ser la banda chilena Criminal. Y la historia activa de la banda termina en 2011, cuando después de varios años de gira, Jesús Mártir no volvería a tocar nunca más, y sus músicos seguirían en distintos proyectos. Bruno Nasute tocaría en Alma Mater, Eduardo Turco en Fin du Monde, al igual que Sebastián Barrionuevo, que también participó en The Killing y luego en The Medium. Pero el que llegó más lejos es sin duda Martín Furia, quien después de pasar por varias bandas mientras estaba en Europa, en 2021 fue anunciado oficialmente como nuevo guitarrista de la legendaria banda Destruction, una de las tres más importantes del thrash metal alemán. Que su guitarrista líder haya llegado tan lejos demuestra la importancia de Jesús Mártir, y es un motivo de orgullo para el metal extremo argentino. La agrupación, con este sonido tan violento, consiguió trascender en el tiempo, en parte porque los músicos que fueron partícipes del proyecto continuaron activos, pero también porque en su momento fueron parte de la primera oleada de grupos a nivel nacional que tenían propuestas musicales contemporáneas a otras internacionales, que presentaban un sonido innovador y vanguardista para la época, y no será la última de esta generación de la que vamos a hablar en este canal. Bueno gente, eso es todo por hoy. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse, y nos vemos en unos días. Chau.